Muchísimas gracias, señor Lars. Y agradecerles también el honor de poder inaugurar este ciclo de la Cátedra Naumann y poner en valor el extraordinario y fundamental valor que tiene la Fundación Naumann a nivel mundial en defensa de la democracia y de sus valores y la defensa del liberalismo como un instrumento clave en la defensa de esos principios democráticos fundamentados en la libertad, en los derechos y en el respeto del Estado de Derecho. Por lo tanto, para mí, el honor es mío y agradecerles esta oportunidad. También agradecer, evidentemente, a Mercedes, a Juan Manuel, por su atención bueno, sin más preámbulos, empezar. Bien, decían, hay una anécdota muy conocida al final del mandato de Mao Zedong, cuando Nixon visitó la China, que en un corrillo entre diplomáticos, el primer ministro chino, Zhou Enlai, le preguntaron qué le parecía la Revolución Francesa y dijo, bueno, todavía es demasiado pronto para poder decir algo al respecto, ¿no? Bueno, yo creo que todavía es un poco demasiado pronto para poder decir algo al respecto, realmente cuál va a ser el impacto real de la COVID-19 o de esta gran pandemia a nivel de la forma que tenemos de entender el mundo, de una forma y de una perspectiva amplia y global, ¿no? Yo creo que vivimos en unos tiempos acelerados que asumen su condición de históricos y exigen un análisis y respuestas prácticamente inmediatas, cuando muchas veces necesitamos tener una perspectiva que nos permita un poco analizar qué está sucediendo, ¿no? La pandemia de COVID-19 cabalga sobre grandes transformaciones que se estaban produciendo en el mundo. Unas transformaciones que a veces, como los movimientos tectónicos, no somos capaces de apreciar, pero que van sucediendo, se van acumulando energía, hasta que llega un momento que se desencadena una situación, ¿no? Yo a veces pongo en valor al filósofo Servio Slavoj Zizek, que decía que retrata muy bien el concepto del acontecimiento, ¿no? Que es algo traumático, perturbador, que parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal de las cosas, ¿no? Y estamos viviendo un auténtico acontecimiento. Es un acontecimiento histórico. También muchas veces estamos muy acostumbrados a calificar a muchas cosas de históricas, ¿no? Este es realmente un acontecimiento, en mayúsculas, histórico, que va a suponer un antes y un después en el análisis que tenemos de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestra política, del medio ambiente, de la salud, en general, de nuestras relaciones personales. Va a suponer un punto de inflexión o como mínimo un hito histórico en el desarrollo, en el análisis de quiénes somos como individuos, cómo nos relacionamos a nivel de sociedad, cómo nos articulamos a nivel político y qué respuestas damos ante los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos, ¿no? El COVID ha enfrentado a las personas, y enfrenta, no quiero hablar en pasado porque todavía estamos en él, ¿no? Estamos en la pandemia, enfrenta a las personas, a las sociedades, a los países y a las organizaciones a una situación, una prueba de estrés, utilizando también el concepto de Peter Sloterdijk, alemán, de filósofo alemán, una prueba de estrés solo comparable a lo que podía significar un gran conflicto bélico a nivel global, ¿no? O un evento catastrófico a nivel global, ¿no? Este probablemente sea el primer evento catastrófico global contemporáneo. Y está sometiendo, como digo, a todo el mundo, a las personas, a las sociedades, a los países y a las instituciones, a una prueba de estrés que está viendo y está poniendo encima de la mesa cuáles son sus límites, sus capacidades, sus incapacidades, sus posibilidades, sus carencias. En definitiva, está marcando unos límites, está tensionando hasta extremos que prácticamente desconocidos al conjunto del planeta. No tiene ni siquiera nada que ver con la gran recesión económica, a pesar del terrible impacto económico que tuvo sobre numerosos países del mundo, sobre las personas, sobre sus expectativas de futuro. Una recesión económica que todavía arrastraba a muchos países el salir de la recesión y que de repente ha venido este evento, digo, global, este evento catastrófico global, que ha puesto patas arriba absolutamente todo y ha seguramente dejado ver claro cuáles son algunos de los cambios y transformaciones que estaban sucediendo en el mundo y está también acelerando muchos de ellos y orientando algunas de las transformaciones hacia algunos aspectos que muchos y pocos podían predecir, ¿no? Entonces, como antes decía, que era demasiado pronto para decir algo al respecto,
también es cierto que tenemos la obligación de analizar y decir cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, como hacían los augurios romanos, que visceraban a las palomas para poder predecir y poder dar explicaciones, vamos a intentar que estas sean lo más razonables y lo más científicas posibles, ¿no? A la hora de poder entender dónde estamos. Porque esta afectación no solo significa una afectación a la salud, a, a la economía, a la sociedad, sino también a la democracia. Y esto es lo que intentaré reflexionar al final para intentar ligarlo, todo el análisis que quiero hacer desde la perspectiva europea con el título de la cátedra, que son los desafíos globales, ¿no? En el orden mundial, ¿no? ¿Qué desafíos se enfrenta la democracia y cómo resolverlos, ¿no? Como decía, quiero hacer esta visión un poco desde el ángulo europeo. Estoy convencido que otros conferenciantes los harán desde otras perspectivas. Esta visión europea de cómo está enfrentando una institución que por su propia naturaleza es híbrida, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo está Europa enfrentando el COVID-19? Bueno, Europa como instituciones europeas, dentro de unos límites, de unos márgenes que son competenciales y de impulso y de liderazgo e iniciativa, pero después están los estados, 27 estados que a su vez, por ejemplo, a nivel de respuesta sanitaria, pueden tener modelos sanitarios diferentes. Les pongo el caso, por ejemplo, de España, que tiene 17 modelos o 17 sistemas de salud cuya competencia cae en las comunidades autónomas y que después tiene un mecanismo de coordinación que es el Ministerio de Salud. Pues imagínense a nivel europeo que Europa no tiene competencias sanitarias, cómo coordinar 27 estados que a su vez tienen innumerables modelos de servicios de salud regionales que son los que habitualmente dan respuesta, ¿no? Pues lo digo porque a veces cuando hablamos de Europa no somos conscientes todos, a veces incluso ni nosotros mismos, de la complejidad y de lo que significa esta perspectiva europea. Yo voy a intentar hacer la perspectiva europea institucional, sin caer ni en los estados ni en los entes subestatales, sino como Europa como institución híbrida, ese proyecto político único en el mundo, en perpetua construcción, ha dado respuesta y está dando respuesta, y esperemos dará respuesta a este gran reto, a este gran evento, a este gran acontecimiento global, desde una carencia de competencias en el tema, por ejemplo, sanitario. La Unión Europea no tiene prácticamente competencias sanitarias, tiene la competencia, por ejemplo, de la EMA a nivel de acreditación, pero también lo tienen los estados, pero la Unión Europea tiene prácticamente nulas competencias sanitarias, sí las tiene económicas. Y como institucionalmente, dado que esta era una amenaza global que no entendía de fronteras, ha decidido dar un paso hacia adelante y dar respuestas y proponer soluciones a diferentes retos, ¿no? Y empiezo por los desafíos sanitarios, después seguiré por los desafíos económicos y los desafíos políticos, especialmente los de gobernanza e institucionales, ¿no? que también han tensionado a las estructuras de la Unión. Y como decía, finalizaré con un poco una reflexión más general de cómo esto afecta al propio concepto de democracia y a los valores de libertad que defienden los partidos liberales, no solo en Europa, sino a nivel del conjunto del mundo, ¿no? Respecto a la respuesta sanitaria, pues la Unión Europea, como les digo, carece de mecanismos directos a nivel sanitario, carece de competencias, son todos competencias estatales. Pero, sin embargo, dado, como decía, esta es una pandemia global que no entiende de fronteras y en un contexto donde en la Unión Europea hay la libertad de movimientos transfronterizos de trabajadores, movimientos de mercancías, libertad de movimientos de todos los ciudadanos sin entender de fronteras, sobre todo en la zona Schengen, donde ni siquiera se pide el pasaporte, uno pasa de su ciudad a otra, no hay fronteras físicas ni políticas prácticamente. Como, dado que eso era una situación, decidió contribuir con sus decisiones a apoyar, en este caso, la respuesta sanitaria, ¿no? Básicamente lo hizo de tres maneras: apoyando los sistemas sanitarios de la Unión Europea con recursos económicos en un primer momento de unos 35.000 millones de euros para ayudar a los sistemas sanitarios, y procediendo a unos mecanismos de centralización de compra de productos sanitarios que ponía a su vez a disposición de los estados, ¿no? Acordémonos al principio de la pandemia, recordemos la falta de mascarillas, la falta de respiradores. La Unión Europea decidió hacer compras conjuntas de estos materiales y ponerlos a disposición de los diferentes estados para que a su vez los utilizasen en su red sanitaria. Después, coordinando las medidas relativas a los viajes y a la movilidad. Repito, en Europa hay uno de los pilares, de sus pilares básicos, que es la libertad de movimientos de personas, mercancías y capitales, que se ponían en cuestión por las diferentes respuestas que estaban dando los estados a la hora de permitir o no la entrada o salida de ciudadanos propios y la movilidad de los ciudadanos propios y de los ciudadanos del resto de la Unión.
y de fuera de la Unión. Pues lo que intentó hacer una coordinación de las medidas. Después facilitar las vacunas, con los mecanismos de compra. Como veremos, ha tenido algunos de los problemas, pero decidió hacer un ejercicio de solidaridad global, intentar aprovechar la potencia de la compra de más de 400 millones de habitantes para intentar asegurar un suministro suficiente de vacunas. Después, la respuesta económica. Esto ha sido realmente la gran diferencia respecto a la gran crisis de la recesión del 2008 a 2012. En aquel momento la Unión Europea tomó la decisión de aplicar medidas de austeridad y en este caso había una respuesta muy rápida ante una situación de colapso económico que, como ustedes saben, el año pasado pues, llevó a una caída de media en la Unión Europea del 6,8% del PIB, con algunas desigualdades. España, por ejemplo, cayó el 10% y Alemania el 5%, y ante esta situación que no se conocía salvo en situaciones de guerra mundial, y ni siquiera entonces había caído los PIBs a sus niveles, decidió tomar la iniciativa y romper muchos de los tabús que se habían instalado durante la gran recesión y aprobar un paquete de ayudas directas a los estados de más de 750.000 millones de euros, 750.000 millones de euros que se dividían básicamente en la mitad en ayudas directas sin devolución y la mitad en préstamos a muy bajo interés para permitir la recuperación económica. A su vez, también hizo un ejercicio de poner a disposición de los estados de casi 100.000 millones de euros para hacer frente a los mecanismos de ERTE, las reducciones temporales de empleo, para evitar los despidos de las empresas. Eso ha permitido que a día de hoy se mantenga la viabilidad de algunas de las empresas, esperando que la situación económica mejore y puedan volver a retomar la actividad. Ahí la Unión Europea tuvo una decisión muy valiente y algo especialmente que a veces no se tiene en cuenta, que es que el Banco Central Europeo incorporó a su compra habitual de deuda pública de los países casi 1,35 billones de euros, lo que ha permitido que los países puedan aumentar su gasto público sin tener que depender de los mercados, con lo cual no han sufrido los ataques de especulación a la deuda soberana, ¿no? Eso, a su vez, también incorporado a un elemento también muy importante, que ha eliminado los límites de endeudamiento de los estados y también ha permitido, ha flexibilizado las ayudas de Estado para que los estados puedan participar en el rescate de empresas estratégicas y claves para el tejido económico, para que en esta situación no fueran pasto de la compra de fondos de inversión o de otros estados que aprovecharan la coyuntura. Por lo tanto, ha habido una respuesta de la Unión Europea singularmente rápida, muy eficaz, pero que tiene también lecturas negativas, y es a donde voy, ¿no? Ha evidenciado que la Unión Europea no tiene mecanismos de coordinación todavía eficientes al 100%, que no tiene ningún tipo de responsabilidad sanitaria, que la coordinación entre los estados se ha hecho muy complicada, que faltan mecanismos de gobernanza, diría, federal, realmente, ante una realidad. Yo creo que la COVID nos ha expuesto la realidad. Hay un mundo que no entiende de fronteras, no ya solo en cuanto a la geopolítica, la emergencia de grandes titanes globales como China, y para que los países europeos puedan mantener, digamos, su estatus, tengan que formar parte de un gran conglomerado político regional. No, es que ya hay situaciones como esta de la pandemia, como la crisis climática, que no entienden de fronteras y que requieren unos mecanismos de coordinación y de cooperación regional, que Europa es líder a nivel mundial con una estructura, como decía, híbrida, única en el mundo, pero que lanza un mensaje también a nivel global, que es importante la integración regional para hacer frente adecuadamente a situaciones como esta pandemia y las que vengan, de una forma eficiente que garantice la salud a los ciudadanos. También se ha achacado a la Unión Europea que tomó una decisión, que fue la compra centralizada de vacunas, en principio con una buena decisión para evitar la competencia entre los estados y que, por lo tanto, hubiera una competencia que afectase directamente a ciudadanos. No es lo mismo el poder de compra que puede tener Alemania, que podía tener Bulgaria, por ejemplo, y eso podía haber afectado a un derecho fundamental, que es el de igualdad entre los ciudadanos europeos. Se decidió en los mecanismos de compra, pero no han funcionado del todo bien. Aquí habrá muchas críticas acerca de si se negoció adecuadamente, cuáles eran los límites de la negociación de la Unión Europea, si las variables eran adecuadas o no. Bueno, lo que sí que es cierto es que ahora, desgraciadamente, la Unión Europea se encuentra por debajo
muy por debajo de, por ejemplo, los porcentajes de vacunación en Israel, pero bueno, Israel puede ser normal, 92%, pero bueno, el Reino Unido 43%, el 30% de Estados Unidos y Europa está en torno al 10-12%. Esto va variando cada día, ¿no? Bueno, en general, estos momentos, los momentos de dificultad, los momentos de crisis, nos enfrentan ante nuestras limitaciones, como decía al principio, ¿no? Y es evidente que las instituciones europeas han demostrado que tienen una capacidad, una fortaleza en unos ámbitos, como el económico, pero que tienen unas debilidades todavía muy potentes a nivel político y de coordinación en cuestiones fundamentales, y siempre poniendo el foco en los ciudadanos y en sus derechos y libertades, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante. Nosotros, como legisladores del Parlamento Europeo, estamos haciendo todo un trabajo, creemos que muy eficiente, intentando monitorizar y analizar cuáles han sido estos diferentes, el tiempo no me permite profundizar mucho, estos diferentes problemas que han aparecido, que han evidenciado las limitaciones de nuestra Unión Europea, de nuestra unión política, para intentar resolverlas. Estamos haciendo, por ejemplo, toda una reflexión acerca de la política industrial, la necesidad de recuperar soberanía en la producción de determinados productos farmacéuticos o materiales sanitarios, que nos permitan no depender de suministros externos, como ahora prácticamente en el 100% en algunos productos. Estamos también analizando cuál es la respuesta que se tiene que dar a las compras conjuntas, cómo mejorar los mecanismos de negociación. Estamos también analizando cómo mejorar los mecanismos de resiliencia en nuestros sistemas sanitarios, repensar el propio modelo asistencial europeo sanitario, que había estado muy recortado por los recortes y las políticas de austeridad a raíz de la crisis financiera. Es decir, estamos intentando hacer algo en positivo, porque es cierto que es muy fácil criticar, es muy fácil a toro pasado decir lo que se podía haber hecho bien, pero sí que es cierto es que nunca nos hemos encontrado, como decía también al principio, ante un acontecimiento de tal magnitud. Y eso requiere, primero, el valorar cómo se ha dado respuesta, pero también, sobre todo, aprender qué hay que mejorar, qué podemos hacer. Porque detrás de todo esto, y eso como quiero finalizar, hay un elemento muy preocupante, que es cuál es cómo va a influir esto y va a impactar esto sobre nuestras democracias. Hemos visto como los modelos autocráticos o directamente dictatoriales, a través de controles biomédicos, de mecanismos de vigilancia que prácticamente son de paróptico de Benham, ¿no? O sea, han conseguido dar respuestas en principio más eficientes que algunos de los países democráticos de nuestro entorno, ¿no? Y eso pone en cuestión lo pone en cuestión la democracia, porque hay una parte importante de la población que primero está muy descontenta con algunas de las medidas que se han adoptado, muchas de ellas, y con razón, porque ha habido decisiones que se han explicado mal, algunas contradictorias, algunas disonantes. Lo estamos viendo ahora mismo con el tema de las vacunas, ¿no? AstraZeneca 65 para arriba, después de 65 a 50, ahora de 30, ahora no la ponemos, ahora confinamos, ahora desconfinamos, ahora hay un hartazgo generalizado de más de un año. Pero sí que es cierto que hay también un debate sobre la seguridad y la libertad, donde hay muchos ciudadanos que prefieren la seguridad a la libertad. Y ahí nos encontramos en un gran reto en nuestras democracias liberales, que por un lado tienen la obligación de prestar servicios y garantizar la salud de nuestros ciudadanos, pero también sus derechos individuales y los colectivos. Entonces, en esa tensión es donde las democracias liberales están sufriendo, porque se están siendo comparadas con otros bueno, sistemas de control político, social y económico, que pueden ser más eficientes en esto y que pueden seducir a muchos y que pueden inocular dudas, no diré que razonables, pero dudas sobre nuestra respuesta como sociedades democráticas, ¿no? Y eso creo, esa desafección de los ciudadanos sobre sus representantes, sobre sus instituciones, porque creen que no son eficientes a la hora de dar respuesta hacia el principal problema, que es el de su salud, el de su seguridad, el de su vida, puede poner, digamos, en cuestión aún más a unos modelos de las democracias liberales que ya estaban siendo atacados por los populismos de derecha y de izquierda, fruto también de los efectos de la gran recesión y de grandes desplazamientos globales que son económicos, laborales, tecnológicos, demográficos, que estaban poniendo en cuestión a esas clases medias que generalmente han sido el gran sostén de las democracias liberales y que estaban viendo en los discursos populistas una respuesta que no le estaban dando los partidos centrales, los partidos liberales, incluso las propias instituciones, la arquitectura democrática, ¿no? Y ya para finalizar, decía Deng Xiaoping
que daba igual gato blanco, gato negro, daba igual si cazaba ratones, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros, entre las democracias liberales y los autoritarismos, aunque cacen ratones, yo siempre preferiré defender a las democracias liberales, porque son la garantía de nuestros derechos, de nuestras libertades como ciudadanos. Vamos a intentar mejorarlas, perfeccionarlas, para poder dar respuestas a estos retos globales, que ahora es la pandemia, pero los va a haber medioambientales y los va a ver de qué somos y cómo articulamos nuestras sociedades de cara al futuro, ¿no? Esta es un poco la reflexión así global, espero haberme ajustado al tiempo y un poco al espíritu de esta sesión. Y a vuestra disposición y gracias nuevamente por el honor de poder inaugurar este ciclo.